Bienvenido al estudio de la lección de la Escuela Sabática. En esta ocasión juntos estudiaremos la lección número 8, que lleva por título Dios y el pacto. Te comparto los 3 puntos más importantes donde basaremos el estudio de esta semana. En primer lugar, un pacto perpetuo. En segundo lugar, términos del pacto. Y en tercer lugar, frutos del pacto. En esta ocasión nos acompañarán el pastor Job Alcázar y el pastor José Tzul. Por favor, acompáñanos para orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por el privilegio que nos das de tomar este tiempo para estudiar tu palabra, Señor. Te suplicamos que tu bendición sea con nosotros, que el Espíritu Santo nos acompañe y que nos ayude, Señor, para comprender estas verdades de tal manera que fortalezcan nuestra vida espiritual, que afiancen nuestra fe y que nos ayuden a hacer y a cumplir los propósitos que tú tienes para nuestra vida. Por favor, quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar inicio al estudio de nuestra lección, así que quédense con nosotros. Muy bien, les damos entonces la bienvenida para dar inicio al estudio de la lección número 8, Dios y el pacto. Pastor Job, hablar del pacto significa hablar de varios elementos que integran un pacto. Explícanos, por favor, ¿qué es el pacto desde la perspectiva? Estamos abordando prácticamente finales del capítulo 9 del libro de Nehemías y el capítulo 10, donde se menciona un pacto que existe entre el pueblo y Dios. Es importante poder identificar lo que es un pacto bíblico para poder comprender ello. Hay que definir o recordar que es un pacto aquí como humanos, en nuestro pensamiento humano. Es un acuerdo, una alianza, un trato, un compromiso, donde ambas partes involucradas se comprometen a respetar aquello que estipulan o que escriben. En ese sentido, el pacto establece pues un compromiso real, permanente, constante, donde no pueden fallar. Obliga, por así decirlo, en cumplir los requerimientos. Pero en el pacto bíblico cambian las cosas, porque en realidad Dios es quien toma primero la iniciativa. Correcto. ¿Verdad? Hacia nosotros los humanos. Quien requerimos el pacto somos nosotros los seres humanos. Dios no lo requiere, porque Dios no tiene ningún beneficio. Lo que Dios busca hacer con esto es que nosotros como humanos pecadores podamos experimentar el anhelo que Dios tiene de restaurarnos, de conducirnos, de guiarnos. Entonces, en ese sentido, el pacto bíblico es una intención manifiesta del amor de Dios para con nosotros como humanos. Donde Él quiere que nosotros como humanos, desde el principio, encontramos aquí en la referencia de Nehemías, y vamos a ver también un poco más adelante la historia del pacto. Desde el principio el Señor tiene la intención de eso, de que podamos nosotros comprender, dejarnos conducir para que nos vaya bien. El pueblo en la época de Nehemías, ya hemos visto que tuvieron dificultades, fueron puestos en esclavitud, etc. Y definitivamente requerían una conducción. Y ahí Dios se manifiesta. El pacto es precisamente para eso, para decirles: aquí estoy, yo soy su creador, yo les sostengo, les hago un pacto de amor para que ustedes puedan tener bendiciones. Porque cuando como humanos estamos no orientados o estamos en dificultades de poder caer en graves errores o siendo pecadores, requerimos una guía, requerimos una dirección. Y Dios utiliza el pacto para eso, para que nosotros podamos, en este caso también, podamos de esta manera comprender el plan de Dios para nuestras vidas. Y eso creo que nos trae un gran beneficio. La historia bíblica nos enseña precisamente este pensamiento que estamos mencionando. Muy bien. Dios promete ser fiel, aunque los seres humanos no lo sean. Además de eso, exactamente. Esa es la grandeza de este pacto. Dios toma la iniciativa, pastor. Y es que este pacto no es una ocurrencia, no surge circunstancialmente, no es un pacto que tenga un periodo breve, un periodo muy corto. El amor de Dios es tan grande que este pacto es perpetuo, pastor. Gracias, pastor. La verdad que hablar del pacto
es hablar del interés que Dios tiene hacia con nosotros los seres humanos. Correcto. Hablar del pacto es hablar de esa relación que Dios quiere entablar con nosotros. Por eso la historia del pacto viene desde el Génesis. Desde el Génesis. Dice aquí la Biblia, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Desde el momento que Dios creó al hombre, su interés era tener una relación con él. Y dice la Biblia que todo era bueno en gran manera. Y conforme se lleva esa relación, entonces llega el momento cuando le dice, mira, todo esto que se ha creado es para tu hábitat, es para que tengamos una relación, es para que gozamos nuestra vida. Sin embargo, aún le dijo, de todo esto puedes comer, pero del árbol del bien no puedes comer. Los pactos vienen desde entonces. Los pactos tienen un propósito del interés de Dios por nosotros como los seres humanos. Por eso la palabra de Dios menciona varios pactos, 7 pactos. La historia, el pacto que Dios hizo con Adán, el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con Moisés, con Fines, con David, y por supuesto el nuevo pacto. Ese es, pastor, yo diría, lo maravilloso del amor de Dios hacia con nosotros, de mantener una relación. Este pacto es un pacto espiritual, por supuesto. Correcto. Es un pacto bíblico, como ha mencionado el pastor Job. Los pactos terrenales, hay beneficios para las dos partes. Sí. Los pactos espirituales, para Dios no hay ningún beneficio. Los beneficiados somos nosotros. Así es. Por eso la palabra que se mencionó, que es la iniciativa, la toma Dios, esa es la apropiada. Dios siempre va a tomar la iniciativa. Aun cuando pecaron nuestros primeros padres, rompieron el primer pacto, porque el pecado lamentablemente, entonces Dios tomó la iniciativa y buscó al hombre. Dios siempre toma la iniciativa. Y Dios no tiene ningún beneficio. Nosotros somos. Dios quiere nuestro bien aquí y nuestro bien a través de la vida eterna que nos ofrece. Es interesante, gracias pastor, es interesante que la Biblia por lo menos presenta ese énfasis, pastor Job, de un pacto perpetuo o un pacto eterno, aludiendo esa iniciativa divina, ¿no? El interés de Dios por salvaguardar siempre, por bendecir siempre a sus hijos. Sí, definitivamente el comprender el término pacto perpetuo que la lección menciona, que se menciona 16 veces en la Biblia, nos conduce a comprender que Dios siempre está atento a la humanidad. Desde el principio, desde la caída hasta la eternidad, Dios estará ocupado de nosotros como seres humanos. Y creo que Él sabe muy bien, porque Dios es un Dios de amor y también omnisapiente, que en este cuadro del conflicto cósmico que hay, requerimos una dirección, requerimos algo que permanentemente nos esté conduciendo en nuestra vida. Y por eso ahí podemos comprender el pacto perpetuo, ¿no? Que Dios nos quiere presentar a todos como cristianos y como pueblo de Dios. Gracias, pastor. Este pacto, pastor Zul, llamado perpetuo o eterno, enfatiza que en las diferentes etapas de la historia de la humanidad, Dios ha tomado esa iniciativa, ¿no? Es un énfasis. Para nuestros días, incluso ese mismo pacto trae beneficios, pastor. Sí, pastor. Tenemos que reconocer que como seres humanos, de parte nuestra, por nuestra naturaleza, podemos romper ese pacto. Se puede deteriorar ese pacto. Pero Dios, a través de la historia, siempre nos demuestra que Él desea que nosotros, si rompemos ese pacto, comencemos de nuevo.
Renovemos nuestro pacto. Renovemos nuestro pacto. Por eso la Biblia tiene, pastor, varios aspectos, aún ritos en la iglesia que tienen relación con estos pactos. Cuando nosotros participamos de una santa cena, es renovar nuestro pacto con Dios. Sí. Reconocer que Él es Dios y que a través de Él tenemos vida eterna. El matrimonio que lo instituyó en Génesis 3 es hacer un pacto. Es hacer un pacto. Tristemente el divorcio, a través del divorcio se rompe ese pacto, que no es el plan de Dios. Y sí, hay otro aspecto que considero, el bautismo es un pacto. Nosotros tomamos la decisión de bautizarnos y hacemos un pacto con Dios, un pacto de una nueva vida, de dejar nuestra vida pasada y de ahora tomar acciones diferentes para disfrutar de una vida, pero con la presencia y la dirección de Dios. Así que el asunto del pacto tiene que ver con nuestra paz, con nuestro presente y tiene que ver con nuestro futuro. Por eso el nuevo pacto y el antiguo pacto tienen varios contenidos o premisas, que es la reconciliación, la santificación, la misión y la justificación, que tiene que ver con nuestra vida espiritual. El saber que tenemos un Dios que quiere darnos vida aquí y vida allá. Por eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí. El pacto es eterno, el evangelio es eterno. Apocalipsis habla del evangelio eterno y entonces el pacto es eterno. Cuando aceptamos, ¿sí?, a Jesús, Él dice un himno, viviremos aquí y viviremos allá. Por eso es perpetuo, porque el Señor lo quiere extender hasta la eternidad, pero eso es solamente por la gracia de Dios y su muerte vicaria que ha hecho a nuestro favor. Correcto, correcto. Sí, gracias, pastor. Finalmente, para cerrar esta parte, pastor, a través de la historia vamos a darnos cuenta que el Señor establece pacto, pero hay algunos que rechazan el pacto. Mientras que otros van soportando y manteniendo ese pacto, y al paso de la historia hay otros que lo vuelven a rechazar y hay otros que lo vuelven a aceptar. Esta es una dualidad interesante, porque mientras unos rechazan permanentemente el pacto, Dios a lo largo de la historia siempre ha tenido a personas con quienes renueva ese pacto. Así es, eso es algo muy importante para comprender, porque esa decisión de aceptar o de rechazar el pacto va a depender de nosotros. En el caso de la lección que tiene que ver con Nehemías, en el capítulo 10, donde menciona el versículo 1 hasta el versículo 27, se mencionan todos los que firmaron ese pacto. Es interesante que abarca la escena completa de todo el pueblo de la época de Israel con el momento de Nehemías. Y el versículo 28 dice, el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras para cumplir con la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios. Es decir, en este momento, en esta escena de la lección de Nehemías, todo el pueblo se compromete. Y definitivamente encontramos que después van a claudicar, van a fallar, como nos suele pasar a los seres humanos en cualquier época de la historia de la humanidad, ¿no? En ese contexto. Así, definitivamente, qué interesante es comprender que aún en esa escena de falla, de descuido, Dios está ahí, buscando otra vez que renovemos, nos restauremos con Él en el pacto que hemos hecho con Él. Queridos hermanos, si hay algo importante que debemos recordar en este momento mientras estamos estudiando, es que necesitamos hacer pacto con el Dios eterno. No hay nada más importante que pueda alinear nuestra vida sino recordar permanentemente que tenemos un pacto con el Señor. En un momento regresamos para revisar y analizar la segunda parte de esta lección. Vamos a analizar la segunda parte de esta lección tan interesante. Estamos hablando del pacto, de Dios y el pacto. Y Pastor Job, este pacto tiene una estructura.
parece ser que todos los pactos que se mencionan en la Biblia tienen las mismas particularidades. Hay una estructura precisa que vamos a analizar y que nos proyecta realidades muy claras. Por esa razón había una estructura bien marcada, pastor. Sí, definitivamente Dios es el mejor pedagogo, el mejor maestro, y a lo largo de la historia de la humanidad Dios utilizó esa herramienta para instruirnos y conducirnos, y la repetición, el formato de cómo presenta los pactos a lo largo de toda la historia nos enseña eso de parte del Señor. Y es bien interesante cómo encontramos aquí la estructura de cómo es el pacto, cómo es el orden. Primero se presenta quién es Dios, ¿no? Por si alguien está dudando quién es Él, se presenta cómo es Él, quién es Él, ¿no? El amor que tiene por nosotros. Segundo, se presenta lo que Él ha hecho por los otros. Nos recuerda, en la segunda parte de un pacto, nos recuerda lo que Dios ha hecho por el pueblo. Tanto en el libro de Deuteronomio, tanto en la vida de Josué, en el libro de Josué también encontramos esa misma estructura de lo que estamos comentando. Y después de ahí vienen las cláusulas, ¿verdad? O las leyes que van a implicar las bendiciones y las maldiciones. No porque Dios quiera condenarnos, no, simplemente son elementos condicionantes que nos indican si obedecemos y honramos el pacto que Dios nos da, tendremos bendiciones, ¿verdad? Y si no sucede así, no porque Dios quiera castigar a Dios, no, sino como una consecuencia de nuestras decisiones, tendremos maldiciones. Entonces, en general, eso es lo que implica el pacto que Dios nos ofrece, y después encontramos los testigos y finalmente la cláusula especial. Y quiero también mencionar que en ese aspecto, lo que quiere hacer Dios es solamente que podamos recordar, la humanidad pueda ver la sombra de lo que vendrá, que es Jesús, ¿no? Porque el principal pacto que podemos encontrar, el mejor pacto que podemos encontrar es Cristo y lo que hizo por nosotros, y lo que debemos responder como de manera natural por el amor que Él tiene por nosotros. Y todos estos pactos que hemos mencionado ya en la historia de la Biblia son solo sombras, son solo tipos de lo que nos esperaba. En aquel tiempo ellos pensaban así, lo que esperaban que iba a pasar, que hoy en día sabemos que ha pasado, que es Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido, entender la estructura del pacto nos indica que tenemos un Dios de amor, un Dios que nos conduce, que nos enseña, nos instruye y que nos hace recordar que pues la victoria es segura en Cristo Jesús. Es algo muy bien. maravilloso. Este pacto es maravilloso, Pastor Zul, porque nos ayuda a entender, ya hemos revisado las diversas manifestaciones de este pacto, pero nos ayuda a entender que Dios no cambia y que el interés permanente de Dios para salvarnos, para bendecirnos, se deja ver a lo largo de la historia de la humanidad. En cambio, este pacto, cuando el ser humano interviene, hace compromisos para poder corresponder a ese pacto. En la lección de esta semana hablamos de términos del pacto, hablamos de compromisos que los seres humanos por consecuencia se manifiestan ahí específicamente en el capítulo 10 del libro de Nehemías en relación a esto, Pastor. Sí, gracias, Pastor. Yo creo que este pacto tiene tengo 4 palabras que pueden involucrar y que una de ellas el Pastor Job lo ha mencionado. Empiezo diciendo, este pacto implica respeto. ¿Por qué? Porque Dios merece respeto. Estamos hablando de un pacto bíblico. El preámbulo dice con quién vas a hacer ese pacto. Y por supuesto que el pacto que nosotros debemos hacer es con Dios. La otra es la responsabilidad. Todo pacto implica una responsabilidad. Es decir, los pactos no son juegos. Es sumamente serio. Es responsabilidad. Lo otro es, todo pacto tiene consecuencias. Como también todo pacto tiene resultados. Y la palabra resultados es lo que me parece que lo que Dios espera en nosotros. ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice que en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este pacto implica cambios.
y que yo catalogaría como la responsabilidad que tenemos. Implica acciones, ¿sí? Implica acciones. Por eso dice la Biblia, porque Dios, en Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros hacemos un pacto, hasta eso, Dios está dispuesto a proveernos la ayuda necesaria para que ese pacto dé los frutos correspondientes. En el pacto que se está mencionando, dice que ellos le dieron la seriedad. Dijeron, seremos cuidadosos con los matrimonios mixtos. Sí, lo otro es, observaremos el sábado. Hablando de mercadería, seremos respetuosos y darle lugar que al sábado le corresponde. El apoyo económico para el templo y sus servicios. La cancelación de la deuda y la observancia del año sabático. Son acciones, es guardar la ley, los mandamientos y darle la santidad de vida a lo que implica hacer ese pacto con un Dios que nos ejemplificó y que desea para nosotros una vida mejor pero centrada en Cristo Jesús. Y solamente va a ser posible cuando nosotros lo hagamos con quien debemos hacer, que es Dios. Es Dios. Y tendremos esos conceptos en nuestra vida si nosotros le damos toda la seriedad de vida a ese pacto que debemos hacer con Dios. Dios nos ayude. La verdad es que el pacto debe yo le doy una palabra, el pacto debe involucrar totalidad. Correcto. Sí, ustedes vieron quiénes participaron: levitas, sacerdotes, el pueblo, todos. Y cuando nosotros realmente, número uno, entregamos nuestra vida, rendimos nuestra vida, la totalidad de nuestra vida, y cuando damos todo al Señor, entonces Dios puede ayudarnos para que ese pacto dé los frutos que Dios espera. Qué interesante, Pastor Job. Entonces, el hecho de que ellos prometieran nada de matrimonios mixtos, la verdadera observancia del sábado, entre los otros asuntos que se mencionan, tienen un propósito. Así es. Y es un propósito muy sensible, es un asunto real, porque de no observarse, de no guardarse, de no cumplir con eso, la relación del pacto se iba a violentar. Así es. Sí, y eso hay que verlo en la perspectiva del conflicto cósmico, porque el asunto de los matrimonios mixtos iba a implicar diluir o desaparecer el pueblo de Israel, porque iban a entrar otras naciones. Idolatría. Iban a entrar otras naciones, iban a hacer desaparecer al pueblo de Israel. Y el sábado, pues, como una expresión de adoración al Señor. Y pensando en el conflicto cósmico, yo lo veo que si no se cubrían estas promesas, no se cumplían, ¿de dónde procede el Mesías? Del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel desaparecía, es lo que Satanás buscó desde el principio, desaparecer el pueblo de Israel, con las guerras que ustedes y yo hemos visto muchos en la Biblia y también aquí. Por eso Dios que hace esos pactos el Señor, porque Él quiere salvaguardar no solamente el bienestar de este pueblo en esa época, sino también algo mucho más trascendental, que es la vida eterna de la humanidad, la salvación. Y tenía que nacer el Mesías. Y para que naciera el Mesías tenía que preservarse el pueblo de Israel. ¿Cómo se iba a preservar? No mezclándose con matrimonios mixtos, guardando el sábado, lo que ya el pastor Zul ha mencionado. Entonces, qué importante es comprender que la intención del pacto tiene una trascendencia eterna para la humanidad. Una trascendencia, además, también para vindicar el nombre de Dios. Porque recordemos que el conflicto cósmico también tiene que ver con que Satanás cuestiona a Dios, de que no es justo. Entonces, también el pacto tiene que ver para vindicar quién es Dios realmente, un Dios de amor y de misericordia para con nosotros en ese sentido. Así que el pacto es trascendental a lo largo de toda la historia de la Biblia y obviamente también hoy en día, ¿verdad? Importante es comprender esto. Y al pensar en el pacto, Pastor Zul, también tenemos que pensar que no todas las personas cumplieron ese pacto. Sí, lamentablemente, pastor, aún en el pueblo, sí. En el pueblo, digamos, es la parte positiva que daba esperanza. Sí. Tristemente, el pueblo, pues, no cumplió.
Ujú. No cumplió. Y mientras estemos en esta tierra, de igual manera para nuestra vida, creo que es una invitación preventiva Correcto. de tener presente el pacto que un día hicimos con Dios. Ujú. Tristemente hoy en día no están en la iglesia quienes un día hicieron un pacto con Dios. Y lo olvidaron, se separaron. Y yo aprovecho para hacer una invitación, para que ojalá nos mantengamos siempre conscientes del pacto que un día hicimos con el Señor. Amén. Damos gracias a Dios que estamos aquí, porque Sí. un día Jesús nos alcanzó y aquí estamos, pero debemos de pedirle a Dios que Él nos ayude. La verdad que este pacto tiene alcances eternos Así es. y ojalá que este pacto se mantenga hasta ese entonces cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Amén, amén. Concluyo esta parte leyendo lo que el Camino a Cristo en la página 48 dice. Por medio del correcto ejercicio de la voluntad puede obrarse un cambio completo en tu vida. Al entregar tu voluntad a Cristo, te unes al poder que está por encima de todos los principados y potestades. Tendrás fuerza de lo alto para sostenerte firme y rindiéndote así constantemente a Dios, serás capacitado para vivir una vida nueva, más precisamente la vida de fe. Que esto pueda cumplirse en nuestras vidas. En un momento regresamos. Por tus cuidados, también por paz. Oramos hoy, Señor, pidiendo con fervor por la salud y prosperidad, y que tu voluntad se cumpla en mi ser. Al escuchar mi ruego, Señor, demuéstrame tu grande amor por mí. Déjame ver tus bendiciones, quiero entender tu gran poder, tan abundante como lluvia, tu bendición será. Y en el dolor, tus promesas son verdad.
Estamos de regreso y vamos a estudiar la tercera y última parte, frutos del pacto. Hemos estado hablando del pacto a través del tiempo, algunas particularidades mismas del pacto, la reacción de los seres humanos ante el pacto. Dios toma la iniciativa en el pacto, pero estamos entrando a la última parte, donde ese pacto, para mantenerse vivo, necesariamente debía tener frutos o evidencias de acciones que necesariamente el pueblo debía realizar, Pastor Job. Definitiva, cuando vemos en el templo la actitud del pueblo de Israel a esto es bien interesante. Nehemías 10:39, en la última parte, dice: y prometimos no abandonar la casa de nuestro Dios. ¿Por qué esta promesa dentro del pacto con Dios? Porque para ellos era vital. El templo reflejaba o transmitía todo el plan de salvación para la humanidad, y en ese contexto para ellos también. El hacer los momentos de sacrificio reflejaban para ellos también liberación. Así que ellos, al saber esto, comprenden que son pecadores, comprenden que requieren a Dios, y que Dios, aún a pesar de sus fallas, les responde con amor y con paciencia. Y entonces lo que pasa es que la nación de Israel determina, aún aunque estaba oprimido económicamente, dice la lección que determinan ellos dar una tercera parte de lo que recibían, aún teniendo pocos recursos. Y no lo hacían solamente para que el templo sobreviviera, sino para que el templo también prosperara. Es decir, la visión de respuesta de Dios es de una actitud de fidelidad al amor de Dios que tiene con ellos. Fidelidad. ¿Cómo respondo yo como humano a la fidelidad del Señor? Pues dándole todo a Él, sirviéndole, honrándole, glorificándole. Me llama la atención que la lección menciona que la nación vio la necesidad de ir más allá de lo requerido. Es decir, es una respuesta de un fruto del pacto que Dios tiene por nosotros, ¿no? Vemos tantas bendiciones de parte de Dios para con nosotros, que uno debe naturalmente hacer todo y hacer más de lo que se nos pida para honrar a nuestro Dios. Y es lo que hizo el pueblo de Israel. Comprendía que era el templo, sabía lo que significaba, lo que representaba, los sacrificios, como ya he mencionado, y entonces ellos respondieron en consecuencia a eso. Qué interesante es cómo uno como humano tenemos que responder también de la misma manera, como lo hicieron el pueblo de Israel. Gracias, Pastor. Y Pastor Zul, la nación tuvo que ser movida por un asunto para comprometerse a levantar, a fortalecer, a reanimar las condiciones del templo. ¿Cuál es el elemento que los llevó a hacer eso? Al final de cuentas, recordemos que ellos tenían centrada su atención en el templo. ¿Por qué? ¿Qué representaba para ellos? Sí, pastor. Hablar del templo es hablar de refugio. Hablar del templo es hablar de preservación. Y me parece que el pacto tenía ese propósito. Ahora, me gusta mucho el versículo, complementando lo que el pastor Job ha mencionado, de San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitar tiene relación con el templo. Cuando nosotros vamos al templo es para habitar. Habitar ante la presencia de Dios, mantener esa comunión con Dios y al mismo tiempo habitar en nuestra vida. La palabra habitar tiene que ver con el templo, pero también tiene que ver con lo que Dios produce en nuestra vida cuando Dios habita en nosotros. ¿Qué es lo que Dios produce? Lo que allí menciona, lo que podríamos llamar acciones tangibles que se reflejan cuando Dios habita en nuestra vida. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo? En nuestro templo personal. Porque Corintios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando Dios habita en nuestro templo, y entonces se ven esas acciones tangibles, ese compromiso
que hicimos con Dios a través de nuestras ofrendas, a través del servicio que le brindamos en el templo. Somos personas diferentes, estamos dispuestos a servir al Señor. Es como para decirle, Señor, gracias que un día me alcanzaste, transformaste mi vida y aquí estoy ahora, dime ahora qué quieres que yo haga. Como el gadareno, se quería ir con el Señor Jesús y le dijo, tranquilo, ve primero y dile a otros cuántas cosas Dios ha hecho contigo. Y ese es lo maravilloso que es cuando Dios habita en nuestra vida, lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Eso a mí me impacta y creo que Dios lo puede hacer una realidad también en nuestras vidas. Y debe de suceder eso en nuestra vida, nosotros como cristianos. Porque ¿sabe qué, pastor? Sí. Cuando Dios habita en nuestra vida, tiene que ser visible. El Evangelio no solamente debe de ser leído, debe de ser vivido. Vivido y también demostrado a nuestro Dios con acciones tangibles que Él produce en nuestra vida. Y eso es lo más hermoso. Traducido a las palabras que la lección de esta semana señala, pastor, el cristiano debe tener una vida espiritual vibrante, que refleje entonces la presencia de su Dios, pastor, porque esto también nos señala algunas lecciones soteriológicamente hablando, es decir, hablando o involucrando el tema de la salvación. Nos recuerda perfectamente el fin del problema del pecado. Sí, así es. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero, dice el apóstol. Y eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. Y la respuesta de fidelidad nuestra debe ser en consecuencia a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, ¿cuál es nuestra respuesta a esta herencia eterna que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús? ¿Cuál es mi actitud a lo que Dios ha hecho por mí? Es lo que nos quiere enseñar esta parte de la actitud del templo y cómo hemos de responder y cómo hemos de actuar y cómo hemos de corresponder a lo que Dios ha hecho por nosotros. No por obligación, no por compromiso, no, sino porque amamos también al Señor, porque Él nos amó primero. Correcto, correcto. Muy bien. Pastor Zul, es una vida de acción, es una vida diferente, distinta, de servicio, de entrega, de amor por la causa. Este pacto nos lleva a esas realidades, porque al final de cuentas aprendemos que el amor de Dios es tan grande que la única forma tal vez de corresponder es entregar todo lo que tenemos en nuestra vida para servirlo a Él, ¿no es cierto? Sí, pastor. La verdad es que cuando usted habla de una vida espiritual vibrante, involucra crecimiento. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos por otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Sí, es una vida diferente, es una vida realmente dedicada a Dios, andando en sus caminos, haciendo su voluntad, poniendo nuestros dones y talentos al servicio del Señor. Por eso es que la Santa Cena tiene ese propósito, de verdad. Lucas 20:22, San Lucas 20:22 menciona estas palabras que quiero solamente leerlas. 20:22, San Lucas, 22, dice, de igual manera, después que se tomó la copa, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. El nuevo pacto. Eso implica la sangre preciosa de Jesús, la que Él derramó en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros constantemente renovamos ese pacto, nosotros crecemos en nuestra vida cristiana. Gracias a Dios por la provisión de la iglesia cada trimestre, la recomendación. Porque tenemos que reconocer, vivimos en un mundo lleno de maldad.
Este mundo nos aleja de Dios. Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero este pacto lo debemos de tener presente. Correcto. Yo aprovecho, pastor, para invitar a toda persona. Cuando hay esa oportunidad debemos de participar. Así es. De participar. A veces nos aislamos, no participamos. Claro que implica, por eso dice, no lo hagas porque juicio come y bebe. Sí, claro, pero hay oportunidad para prepararnos. Eso nos da una vida vibrante, renovamos nuestra experiencia cristiana, sí, y por supuesto reconocemos que la salvación viene a través de Cristo. Eso es lo más hermoso. Así es. Muchas gracias, queridos hermanos, al recordar el pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Quiero invitarlos para que podamos vivir esa vida vibrante que pueda llevarnos a hacer y a cumplir los planes y los propósitos divinos. Que podamos verdaderamente corresponder a los planes de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un extraordinario momento de reflexión donde puedas hacer pacto con Cristo Jesús. Revistas misioneras que ayudan en la consolidación del nuevo creyente y fortalecen la fe y el crecimiento cristiano. La circulación de las revistas será un instrumento poderoso para disponer el camino a fin de que la gente acepte aquellas verdades especiales que han de prepararla para la próxima venida del Hijo del Hombre. Cuando los miembros de la Iglesia se den cuenta de la importancia de la circulación de nuestras publicaciones, dedicarán más tiempo a esta obra. El tiempo es ahora. ¿En cuántas suscripciones vas a invertir?